Dije más sí. Bueno, tenemos el gusto de tener a Mayra Núñez. Gracias. Amiga, ha venido ya en otras ocasiones a platicarnos de su trabajo. Muchas gracias por aceptar. Ok, muchas gracias por la invitación. Ok, gracias. Miren, básicamente el tema que voy a presentar es sobre la dinámica de transmisión del dengue mediante, en este caso nada más voy a presentar es mediante una red sujeta a datos reales, no necesariamente a redes. En este caso nada más vamos a estudiarlo a nivel de una red. Ok, entonces, básicamente ¿de qué trata el trabajo? Tenemos datos reales de incidencia de dengue a nivel localidad en México, en varios estados de la República y en particular en localidades, ¿no? Es más, en este caso son unidades geográficas un poquito más pequeñas que un municipio. Entonces tenemos más o menos aproximadamente un total de 2.300 localidades en las cuales tenemos incidencia de dengue del 2002 al 2009. Okay. Entonces, la idea es proponer una primera aproximación. En este trabajo lo que planteamos es una primera aproximación de estudiar con estos datos reales cómo se dispersa espacialmente el dengue, ¿no? Pero a partir de redes. Y lo importante es establecer cómo es que podemos conectar los nodos de esta red o bajo qué principio. Okay. Bueno, entonces, a continuación voy a dar una pequeña introducción referente al tema. Tenemos que la epidemiología matemática es hoy por hoy una de las áreas con mayor aplicación de las matemáticas, sobre todo porque sus métodos nos proporcionan, por un lado, políticas de control, como pueden ser esquemas de vacunación o prevención de brotes epidémicos. Entonces, en realidad, aquí, tomando en cuenta enfermedades que se generan a partir de una infección, tenemos dos tipos, o podemos establecer dos ejemplos emblemáticos aquí en México. Uno tiene que ver con la influenza, que no es más que la gripe estacional. Y como vemos, la gripe estacional se propaga de un humano a otro, es decir, de un hospedero a otro. Entonces, cuando entra en contacto, en este caso, un humano infeccioso con un humano susceptible, entonces se puede propagar la influenza, en este caso la gripe. Pero por otro lado, si nos enfocamos a la dinámica del dengue, aquí tenemos dos dinámicas bien distintas. Tenemos la dinámica del hospedero, en este caso del ser humano, y tenemos la dinámica del vector. Entonces, aquí es bien importante caracterizar justamente cómo se propaga la dinámica del dengue, porque no hay forma en que un hospedero le propague dengue a otro hospedero, ¿no? En este caso a otro humano. Se necesita un vector, en este caso el mosquito, para que propague el dengue de humano a humano. Bueno, entonces, con este principio, lo que tenemos es lo siguiente. Nos vamos a enfocar en el dengue. Hay más de 50 millones de casos al año a nivel mundial. Existen 4 serotipos denotados como dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Y lo que tenemos aquí es justamente lo que les explicaba. En este esquema presentamos la dinámica de transmisión. Tenemos un mosquito que no está infectado, le pica a una persona que está infectada, que tiene dengue. Este mosquito adquiere el dengue y posteriormente puede propagarlo a individuos que no lo tienen, es decir, individuos susceptibles. Ok, pero en la mayoría de los casos, sobre todo la información con la que contamos, tenemos el número de incidencia de brotes de dengue a nivel poblacional. Sin embargo, no sabemos nada, es más, ignoro, hasta el momento no sé si propiamente haya datos del vector, la cantidad de vectores que puede haber en una localidad, ¿no? O sea, eso no está cuantificado de cierta forma. Lo único que sabemos son el número de brotes que hay. Si tenemos esta parte, en cuanto a los infectados, que se generan cada semana, la pregunta es ¿cómo yo puedo modelar la dispersión del dengue tomando en cuenta únicamente la incidencia, en este caso el número de gente infectada? Bueno, entonces, el modelo básico en epidemiología matemática es el modelo SIR. Entonces, generalmente, la forma en la que he estado trabajando en cuestiones de epidemiología matemática tiene que ver con modelos continuos, son ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, en donde la población yo la divido en compartimentos. Y el modelo más sencillo es que yo divida la población en susceptible, infectado y recuperado, en donde beta va a ser la tasa de infección de susceptible a infectado, y para pasar de infectado a recuperado es una tasa gamma, es decir, es una tasa de recuperación. Hay una pérdida de inmunidad y es cuando vuelves a ser susceptible. Entonces, este es el modelo mucho más básico que hay en la epidemiología. Pero ahora nos vamos a concentrar en un modelo discreto, basado
en una red, la red conformada por nodos. Y en este modelo discreto, únicamente vamos a proponer dos estados, susceptible y infectado. Es decir, visto así, tenemos un sistema de ecuaciones muy sencillo, en donde esta dinámica me representa a los individuos susceptibles y los individuos infectados, en donde beta es la tasa de infección y gamma va a ser la tasa de recuperación, por así decirlo. Ahora, un parámetro muy importante dentro de la epidemiología matemática es el número básico reproductivo. El número básico reproductivo funciona como un umbral en este tipo de modelos. Si yo me pregunto, ¿qué me indica el hecho de que en este caso una epidemia se propague? ¿Cómo lo sé desde este planteamiento sencillo? Básicamente tendría que verificar bajo qué condiciones esto es mayor que cero, ¿no? La tasa de cambio de los infectados respecto al tiempo es mayor que cero. Para que esto sea mayor que cero, si yo aquí factorizo a la i, a los infectados, y me queda aquí en este caso que beta por S menos gamma tiene que ser mayor que cero, lo cual se reproduce en este umbral. Es decir, si yo factorizo a la i, beta S menos gamma tiene que ser mayor que cero. Si esto yo lo pongo que sea mayor que 1, mayor que 0, perdón, lo que me va a representar es equivalente a indicar que R0, o esta expresión que tenemos aquí, es mayor que 1. Y ustedes me van a decir, ¿y qué pasa con justamente la S? La S, que es S mayúscula entre N, va hacia lo siguiente, estamos normalizando. N es el tamaño total de la población susceptibles más infectados. Y el R0 lo que me dice es el número de casos secundarios que se generan en una población totalmente susceptible a partir de un individuo infeccioso. Entonces, si estoy considerando de primeros principios que ese es casi n, es decir, que todos mis individuos son susceptibles, pues esto es 1. Y es por eso que tengo que, justamente el R0 es beta, que es la tasa de infección, sobre el tiempo promedio de infección. O sea, es decir, es cuántos casos secundarios de manera per cápita puede generar un infeccioso. Entonces, si este R0 es mayor que 1, pues quiere decir que por cada infeccioso que existe en la población se puede generar más que 1, ¿no? Si el R0 es menor que 1, eventualmente la epidemia va a desaparecer. Si R0 es igual a 1, entonces estamos en un estado endémico. O sea, no crece, pero tampoco se extingue, pero se mantiene constante. Entonces, este R0 es bien importante denotarlo en la mayoría de los modelos. Sin embargo, 1 sobre gamma es el tiempo promedio de infección. En enfermedades, en dengue, en influenza, en promedio, ¿sabes cuántos días dura la enfermedad? 6 días, 4 días. Este parámetro se conoce. El que generalmente es difícil de calcular es el beta. Si tú tienes datos reales, tú nada más tienes en una tabla respecto al tiempo, o sea, en semanas, en años, tienes los brotes, cómo va variando. O sea, puedes contar los nuevos individuos o los casos secundarios que se van generando por semana, por año, por mes. Es lo único que sabes de información. Sin embargo, yo quisiera saber, si tengo datos reales, cómo calcular a esa beta, esa tasa de infección. Lo que sí se puede calcular numéricamente es el R0. El R0 sí hay forma de ajustarlo, ¿no? Para cada brote sí hay forma de... Hay diferentes métodos estadísticos o inclusive con una regresión lineal, que no es muy buena la aproximación, pero bueno, se emplea. Entonces, uno puede calcular el R0, esto depende de la enfermedad y finalmente uno puede obtener beta. Y bueno, sin problema. Claro, para este modelo muy sencillo. El R0 en este caso es una expresión muy sencilla. Cuando el modelo resulta de acoplar de 10 a 15 o 20 ecuaciones ordinarias, pues ya se complica. Se puede obtener el R0, pero ya hay un método, pero sí se puede calcular. Bueno, entonces, ahora, este mapa que tenemos aquí, justamente es la información con la cual se cuenta. Los puntitos son justamente la localización geográfica de las comunidades. Y de cada comunidad se tiene el número de brotes de manera semanal. O sea, en epidemiología se conoce como semana epidemiológica. Por semana se dan los nuevos casos de infección. Está ubicado el brote, es decir, dan longitud y latitud, ¿no? De qué municipio corresponde o localidad. También la edad, qué tipo de serotipo le dio, si serotipo 1, serotipo 2, etc. Y la idea es qué podemos hacer con toda esta información. Y sobre todo, si nosotros queremos caracterizar esa dinámica espacial, ¿cómo le hacemos? Esto es muchísima información, o sea, son alrededor de 2.300 comunidades con datos semanales del 2002 al 2009. Si quiero saber cómo se dispersa el dengue,
lo primero que me pregunto es, ok, puedo ver cada una de las comunidades como pequeños nodos, pero la pregunta es, ¿cómo voy a conectar esos nodos? O sea, ¿cuál va a ser la regla de conexión entre un nodo y otro? ¿Va a ser únicamente de manera geográfica o es donde haya más comunicación entre un nodo y otro? O sea, esa es una pregunta que nos hacemos y digamos que ese es a lo que le tiramos, ¿no? Lo que se quiere resolver con esta información que se cuenta. Ahora, tenemos que en cuanto al modelo de propagación, el transporte y movimiento de poblaciones humanas, y en este caso de los vectores, contribuye justamente a la propagación de la enfermedad al permitir nuevos contactos, ¿no?, entre humanos y vectores. Ahora, no hemos hablado de cómo incorporar los mosquitos. Sin embargo, como un agente externo, vamos a incorporar las condiciones climáticas, justamente que van a afectar los ciclos de vida de los patógenos, que en este caso serían el mosquito. Cómo afecta el ciclo de vida del mosquito y qué tan idóneo es el hábitat para el mosquito. Entonces, de alguna forma, como un agente externo, la condición climatológica me va a indicar, ¿no?, la dinámica del mosquito. En modelos, como les había comentado anteriormente, en modelos en donde tengo sistemas acoplados de ecuaciones diferenciales ordinarias, la tasa de transmisión entre mosquito, humano, humano-mosquito, generalmente los modelos más sencillos relacionan una tasa de contacto, una tasa constante de contacto. En algunos artículos y varios modelos, esa tasa de contacto no la proponen constante, sino depende del tiempo. ¿Y cómo hacen una dependencia del tiempo? Pues justamente a partir de una función periódica, ¿no?, que en este caso simula, puede ser la precipitación, puede ser en este caso el clima. Por ejemplo, si hablamos de enfermedades como la influenza, pues tiene que ver mucho el clima, ¿no? Justamente los brotes de influenza tienen un carácter periódico, que justamente obedece al clima. Y finalmente, pues hay muchos procesos que se estudian mediante su propagación en redes complejas, como son la propagación de rumores, la propagación de virus informáticos, también de ciertas epidemias, etc. Entonces, tomando en cuenta estas primeras aproximaciones, tenemos lo siguiente. Estos son los datos reales con los cuales se cuentan del 2004 al 2009. Son datos semanales, entonces tenemos alrededor de 6 años, entonces cada uno corresponde a, digamos, cada año tiene un total de 52 semanas, entonces esos son los datos reales de los 4 estados, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Como vemos, existe un mayor número de datos respecto a Veracruz, después tenemos Oaxaca, que sigue Guerrero, que sigue Chiapas. Entonces, esta es la única información con la que contamos, ¿no?, la incidencia, en este caso, los brotes que se van generando por semana. Y la propuesta es plantear un modelo discreto, pero antes de plantear ese modelo discreto, vamos a establecer la forma más sencilla, de lo más sencillo posible, en este caso la red. Como estamos considerando 4 estados, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estamos estableciendo como una regla sencilla es la liga que hay entre cada uno de los estados es justamente si comparten frontera, es decir, si el estado comparte frontera, entonces un estado está conectado con el otro. Justamente por eso se plantea así esta red. Así, de la manera más sencilla, un poquito más lógico, ¿no? Si estamos interesados de cómo se dispersa el dengue. Bueno. Entonces, contamos con una red sencilla, en la cual únicamente está conformada por 4 nodos. Sin embargo, cada uno de estos nodos tiene 2 estados diferentes. Un estado de susceptible y un estado de infectado. Es decir, la pregunta es, ¿cómo es la transición entre tener un brote, que en este caso sería el infectado, o no tener un brote? Entonces, aquí tenemos una transición entre susceptible e infectado. En caso de que esté un individuo infectado, estamos denotando por mu como la tasa de recuperación, es decir, una vez que fuiste infectado, dejas de serlo y vuelves a ser otra vez susceptible. Ahora, esta función es justamente una función de probabilidad en la cual me indica, si tú eres un individuo susceptible, cuál es la probabilidad de que te conviertas infectado. Entonces, estamos indicando que cada estado, en este caso cada estado de la República, podrá estar infectado con esta probabilidad. O sea, puede estar con esta probabilidad, puede estar en un estado de susceptible y con esta probabilidad en un estado de infectado. Es decir, tenemos la presencia de brotes. Y este vector lo que me está denotando es la probabilidad que haya infectados en Chiapas al tiempo T, en Guerrero, en Oaxaca y en Veracruz. ¿Sí?
Bueno, entonces, ahora justamente lo que vamos a representar aquí es cómo vamos a interpretar o cómo vamos a construir esta función de probabilidad de pasar de un individuo susceptible a un individuo infectado. Y tenemos la siguiente construcción. Justamente estamos hablando de migración. Entonces, voy a indicar aquí dos estados, los voy a indicar como el estado I y el estado J. Y si yo quiero, en este caso, caracterizar el ingreso de individuos del estado J al estado I, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a denotar a N sub J el tamaño de la población en el estado J, y RI es, digamos, la tasa promedio de entrada de J hacia I. Ese es el total y esta es una proporción. R va a ser una proporción de entrada de J a I. Ahora, si yo me pregunto cuáles son los individuos que entran al estado I provenientes del estado J, pero que están infectados, pues justamente van a ser estos. Es decir, van a ser aquellos que se incorporan, y justamente lo que estamos hablando es que de esta población desplazada habrá en promedio esta cantidad de infectados al tiempo T. Entonces, con esto yo quiero contabilizar la razón de brotes en el estado I. Entonces, en el estado I tengo aquellos que vienen de otros estados, los que ya estaban infectados y los que han dejado el estado I, entre el total, donde A subíndice y J es la matriz de adyacencia, ¿no? Entonces me está indicando esa matriz si el nodo está conectado o no. Entonces, digamos, esto es la razón de brotes en el estado I, el TI subíndice T. Ok, entonces la función de probabilidad, que es decir, que cómo pasar de un estado susceptible, en cada uno de los nodos, de un estado susceptible a un estado infectado, va a depender de estos parámetros. Uno, de los brotes al tiempo T en el estado I, que es justamente este. Después de la tasa de infección, lo que les había comentado anteriormente. Tenemos que, ya que contamos con los datos reales, necesitamos calcular justamente esa tasa de infección para cada tiempo, para cada estado. Y finalmente, ¿cuál va a ser, en este caso, el dato exógeno, ¿no? En este caso, el componente externo que va a representar justamente la dinámica del vector, que está fuertemente relacionado con, en este caso, con el hábitat del mosquito, pues justamente va a ser la precipitación al tiempo T en el estado I. Ok, bueno. Ahora, aquí tenemos otra observación importante. Ya hablamos de la beta y ya hablamos de la T. Ahora tenemos estos dos parámetros, alfa y F y subíndice T. F me está representando la razón de precipitación al tiempo T en el estado I. Hasta ahorita nada más lo que pudimos tener de información es justamente la precipitación. No pudimos, con la información que contamos, solamente tenemos la precipitación mensual del 2002 al 2009 de cada año, en este caso de cada mes, perdón, en cada uno de los estados. Entonces estamos tomando en cuenta que la precipitación mensual, si tenemos un dato de la precipitación mensual, es la misma para las 4 semanas porque, por cierto, este modelo es semanal. Como los datos, la incidencia la tenemos de manera semanal, ese número de datos, entonces el modelo, cada unidad de tiempo es una semana. Entonces lo que estamos representando es que si tenemos el dato de la precipitación en un mes, entonces este corresponde al mismo, esas las 4 semanas del mes. Lo que tuvimos que hacer es, como estamos hablando de un modelo discreto, de alguna forma pues también estamos tomando ese valor discreto de la precipitación. Lo que hemos es normalizado la precipitación por año. Tomamos en cuenta, normalizamos, es decir, tomamos la precipitación más alta que hubo en el año y a partir de ella normalizamos, ¿no? Nuestra información va de 0 a 1 en cada una de las semanas, ¿no? O sea, es decir, hemos normalizado para cada uno de los estados la precipitación. Ahora, se cuenta con esta información, pero no es el mismo máximo de lluvia que hubo en Veracruz que en Guerrero, por ejemplo. O sea, el 1 no me está contabilizando lo mismo. Lo que hicimos aquí, esta alfa, le está dando un cierto peso a la precipitación. O sea, esta alfa es el peso de la precipitación, esta alfa es diferente para cada uno de los estados y le está dando un cierto peso, digamos, a la precipitación de cada uno de los estados en cada uno de los tiempos. Y, por tanto, ya que tenemos esta parte, entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de infección al tiempo T más 1 en el estado I, en donde I pertenece en cualquiera de estos, y puede ser cualquiera de estos estados, tenemos que es justamente aquellos que se infectan, ¿ok? A partir de esta función de probabilidad de infección, y aquellos que no se recuperan. Entonces aquí estoy contabilizando el
total de infectados en la localidad y en este caso al estado y al tiempo T+1. Ahora, lo que se tiene en esta figura, se tienen los datos reales en rojo y los datos de la simulación. RODT lo que me está indicando es, lo que hicimos fue dividir, en este caso, y sacamos un promedio. Por cada incidencia estamos dividiendo entre 4. Entonces, en realidad no estamos representando, como anteriormente les habíamos mostrado, los brotes por estado, sino es el promedio de los estados. Lo que hemos hecho aquí, hemos planteado este modelo, sin embargo, no hemos considerado los efectos de migración, es decir, no hemos considerado este parámetro. Sin considerar efectos de migración, únicamente la tasa o la probabilidad de infección está dada por la función y por estos parámetros, y lo que obtenemos es esto. Si bien hay un ajuste, más o menos hay un buen comparativo, sin embargo, aquí está sobreestimado, ¿no?, en la simulación los 2 últimos brotes. Ahora, ¿qué pasa si con los mismos parámetros nosotros incorporamos la parte de migración? Nos queda esta parte, un poquito, ya se ajusta mucho mejor los 2 últimos brotes, sin embargo hay un delay, ¿no?, entra ahí por ahí de 1 o 2 semanas, pero es importante mencionar que, por ejemplo, aquí la amplitud está muy sobrada, ¿no?, en la parte de los datos, en la modelación, bueno, en este caso en los datos simulados. Aquí hay un mejor ajuste en la amplitud, aunque está desplazada, y también en los periodos interepidémicos, ¿no? Aquí podría decirse que todavía hay un mucho menor ajuste comparado con esto, aunque, como les vuelvo a mencionar, está un poco desplazado. Ahora, si lo hacemos por cada uno de los estados por separado, aquí tenemos para el caso de Oaxaca. En el caso de Oaxaca es el que se cuenta con una mejor cantidad de datos. En verdad, en cuanto a los 4 estados, es donde tenemos mayor información. Y sí, también hay un delay, también se está considerando la movilidad del hospedero, pero justamente sí se ve un buen ajuste en cuanto a la amplitud, ¿no?, y también en los periodos interepidémicos. Aquí la parte de Veracruz también. Sin embargo, aquí este brote no se ve muy bien, así como aquí como sí falta, o el problema es, sí resulta este brote aquí, sin embargo está un poco desplazado a la derecha, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, tenemos estos 2 últimos estados. Este es el caso de Guerrero. En el caso de Guerrero, aquí no hay un muy buen ajuste en los 2 últimos brotes, y lo mismo para el caso de Chiapas. Chiapas digamos que es el peor caso de los que se llegaron a aproximar, sobre todo porque aquí el desplazamiento está muy pronunciado y aparte la amplitud no ajusta, ¿no?, ni siquiera aquí ni aquí, ¿no? No hay un ajuste ahí válido de la amplitud. Ok, pero esto se debe a diversos motivos. Por ejemplo, un caso importante es que Chiapas es con el que se cuenta. Chiapas es el estado con el que tiene registrado menos cantidad de datos, a comparación de Veracruz y Oaxaca. Bueno, entonces, ahora, la parte, una vez que tenemos esta parte de las simulaciones, vamos a llegar a las conclusiones, para no detenerme en la... Ahí voy, a las conclusiones. Si bien hemos establecido la dinámica, ¿no?, en este caso de brotes de dengue, no hemos enfatizado en cuanto a la circulación de serotipos. No diferenciamos, únicamente hemos medido la incidencia, pero sin importarnos los serotipos. Sin embargo, en México, el serotipo que mayor prevalece es el serotipo 2, después le sigue el serotipo 1 y con menor prevalencia el serotipo 3 y el serotipo 4. Hasta ahora hemos utilizado un modelo metapoblacional basado en un modelo clásico, que es el susceptible infectado susceptible, en donde tenemos 2 características, ¿no? Tenemos una característica de reinfección, justamente en extensiones geográficas grandes, por lo cual, en este caso que son los estados, por lo cual podemos establecer que es un modelo tipo parches. Y finalmente hemos establecido dentro de esta dinámica geográfica del modelo, hemos caracterizado 2 procesos, un proceso de colonización y un proceso de extinción. Hemos incorporado la variabilidad climática, que tiene que ver con la precipitación, y hemos agregado en este caso un nuevo ingrediente que se le ha denotado como el inóculo infeccioso, el cual en realidad en este caso lo que está denotado como T subíndice I,
En realidad es un indicador del riesgo del brote en la ubicación I. Entonces es el nuevo ingrediente que le hemos agregado en esta parte, justamente que está asociado con la movilidad. Y finalmente, en cuanto a la ubicación geográfica, tenemos que tanto Veracruz como Oaxaca hubo más o menos un ajuste razonable. Sin embargo, no hay que perder de vista que justamente Guerrero hay datos faltantes, ¿no? O sea, Guerrero es el que está en la orilla, no está conectado, hay entradas y salidas que no se están considerando. Entonces, evidentemente, eso sí también le pega a la dinámica de la red. Y bueno, finalmente, los colaboradores de este trabajo, Luis Alarcón de la UACM y Jorge Velasco de Limate Juriquilla, y sería todo. Gracias. Okay. En el modelo que propones, si entendí bien, por ejemplo, tú tienes estados colindantes, ahí hay una cierta conectividad, ¿no es así? Pero ¿y qué hay de las rutas de propagación de los mosquitos? De lo que te das el vector, ¿no? Los vectores son los mosquitos, ¿no? Ajá. ¿Eso cómo influye? O sea, ¿cómo se podría incorporar o no debe incorporarse? Pues se desearía incorporar, sin embargo, no sé si se cuente con, yo no cuento con esta información, no sé si en realidad hay información sobre ubicación geográfica de vectores. Y si esto, no estoy muy enterada, pero que yo sepa no hay mucha propagación, o sea, no podemos hablar de kilómetros que viajen los mosquitos a distancia de kilómetros, pero no se cuenta con información en donde estén ubicados geográficamente o estén concentrados vectores. Porque es un cierto tipo de mosquito, ¿no? El Aedes aegypti, ajá, sí. Entonces yo me imagino que son poblaciones que van trasladándose, claro que muere una generación, pero ahí queda... Entonces va evolucionando, esto pues se mueve a lo largo de ciertos canales, digamos, o rutas, no sé, es una mera intuición, pero no sé si podría ser relevante. Sí, tendría que ser relevante, sin embargo, como dato, no lo desconocemos, pero sí, evidentemente sí tiene que ser relevante, porque allá tendrías una dinámica, no es lo mismo la tasa de interacción humano-mosquito que mosquito-humano, entonces ahí sí varía, y es donde ahí sí estaría interesante ver las dos tasas de infección, bueno, estaríamos hablando de 2 tasas de infección. Muy interesante, muchas gracias. Me causa un poco de ruido porque tienes este shift, ¿no? Entre tus observaciones y los datos. ¿Podría ser que el cálculo de, digamos, de los distintos parámetros que tú haces en un tiempo, en donde tienes tiempo, pues considerando el tiempo en el que un individuo va, se enferma y ya después va con el médico, ¿será ese tiempo el que, digamos, los parámetros que tú estás calculando en cierto tiempo corresponderían a un tiempo anterior? Y por eso tienes ese desfase. Eso fue lo primero que se nos ocurrió, o sea que hay un periodo ahí que se pierde, ¿no? O sea, como que tarda en hacer efecto cuando te infectas, ¿no? Entonces tú esperarías que dices, lo recorres de 1 a 2 semanas y ya lo ajustes, parecería. Para eso, el modelo, en lugar de hacerle 2 estados, susceptible y susceptible, incorporamos susceptible, infectado y recuperado. Entonces, más bien susceptible, sistema inmune o estado en sistema inmune y después infectado, es decir, para caracterizar ese tiempo. O sea que en lugar de ser susceptible y pasar infectado, eres susceptible, latente e infectado y ya después susceptible. Entonces incorporamos otro estado a cada nodo y resulta que sí se ajusta un poquito, sí, no mucho, muy levemente, pero la amplitud y el ajuste resulta, ya no da la amplitud, se hace un poco más corta, bueno, se hace un poquito más angosta y ya no pega más hacia los brotes. Entonces, ahora, la otra, lo que yo estaba igual pensando hace unos días, no sé si tenga que ver con este efecto de que hay un retraso en este aspecto de la migración. O sea, que tú dices, tú migras, llegas a un instante, pero no instantáneamente también tengas que infectar, pero está justamente relacionado con este tiempo de que se adquiera la enfermedad. Pero no sé si también está establecido con un periodo de inmigración, no sé. Pero está interesante porque sí, no, justamente son de 1 a 2 semanas. O sea, tú lo mueves y empata muy bien, sí. Sí. Muchas gracias, Mayra. Gracias.